orar, hermanos, para que descanse. Aleluya. Entonces, a mí me gustó esta versión de la Reina Valera 2015. ¿Por qué? Porque voy a hablar acerca del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos creen que somos llamados con un propósito? A ver, levante su mano porque no lo veo. ¿Sí? Todos fuimos llamados con un propósito, ¿verdad? No es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros seamos unos santos, no es que nosotros tengamos algo para darle al Señor. Fuimos llamados, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito que tenemos que cumplir para Él. Ese es el propósito por el que estamos aquí. ¿Sí? Cuando yo era más joven, que yo no quería saber nada del Señor, yo no sabía que este iba a ser mi propósito. ¿Sí? Sin embargo, Dios puso todos los medios y todo lo que tuvo que haber hecho y todo lo que tuvo que hacer para traerme aquí, traerme a este lugar, traerme aquí para que yo estuviera predicando su palabra en este momento. Ese era el propósito de Dios para mi vida y yo lo entiendo ahora. Pero yo era bien tremendo, yo era bien vago, ¿sí? Yo no quería saber nada hasta que el Señor se me atravesó en el camino. Yo no me la atravesé, Él se me atravesó. Y me dijo, hasta aquí llegaste, mijo. Ahora hágase para allá. Pero Señor, si a mí me gusta para allá, sí, pero ahora hágase para acá. Y hágase para acá. Y Él redireccionó mi pensamiento, redireccionó hacia donde yo iba y me lo volteó para allá. Y luego para allá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá. Y aquí estoy ahorita. Ese es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno. Así es que usted está aquí porque Dios tiene un propósito para usted. Y ese propósito se va a cumplir. No importa qué. El propósito que Dios tiene para nuestra vida se va a cumplir. Entonces, a lo largo de la Biblia se encuentran muchas historias que ilustran cómo el propósito de Dios se cumple en la vida de las personas. ¿Sí? El propósito de Dios es para lo que usted fue llamado, para lo que Él quiere que usted haga. Ese es su propósito. ¿Sí? Entonces, si usted aún no lo encuentra, usted órenle al Señor y dígale, Señor, ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me necesitas? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. En la Escritura, digo, hay muchas historias de vidas cambiadas y propósitos cumplidos. ¿Sí? En cada una de estas historias, Dios no solo guía a sus siervos a través de sus desafíos, sino que también los propósitos de Dios se cumplen. Aunque uno le dé muchas vueltas, los propósitos de Dios se cumplen. Mire, le voy a contar 4 historias nada más. Lo voy a hacer lo más así cortito y al punto. ¿Sí? En aquel entonces había un hombre bien fuertote. ¿Cómo se llamaba este? El más fuerte. ¿Cómo? Sansón. No, Sansón. Sansón. ¿Sí? Este amigo Sansón, antes de que naciera, Dios habló con su mamá y con su papá y les dijo, muchachitos, van a tener un chavalito. Y este chavalito, les hablo con chavalito porque soy de Chihuahua, entonces tengo que decir shh. ¿Sí? Entonces van a tener un hijo y este hijo va a ser nazareo de nacimiento. ¿Qué quiere decir nazareo? Nazareo, no nazareno, nazareo. Entonces, ¿qué quiere decir nazareo? Nazareo era un voto que se hacía para Dios. Entonces este niño iba a ser nazareo. No se iba a cortar el pelo, porque si no rompía el voto de nazareo. No iba a tocar un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque después se rompía el voto del nazareato. No iba a probar producto de la vid, o sea, nada de uva, ni siquiera juguito de uva, no vino, no sidra, no nada, porque si no rompía el voto del nazareo. Entonces todo eso se los dijo a los papás. Y también el propósito por el cual Sansón iba a nacer era ¿para qué? Porque este niño va a liberar a mi pueblo de los filisteos. El propósito de Sansón no era ser nazareo. El propósito de Sansón era liberar al pueblo de los filisteos. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Ustedes conocemos la historia más o menos. Sansón nació,
Sansón creció, Sansón se hizo bien fuerte. Entonces, no le importaba el propósito de Dios en su vida. Dios le había dicho, no te metas con las filisteas. Y ahí va con las filisteas. No toques el cuerpo muerto. Y ahí estaba matando los leones y sacando la miel del cuerpo del león muerto. No tomes producto de la vid. Yo me imagino que se ponía así. Todo lo que el Señor le decía que hiciera, no lo hacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Sansón? Lo que pasa con Sansón es que él vivía su vida como le daba su gana. Amén. Cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, aunque vivamos como nos da la gana, Él va a redireccionar las cosas para que su propósito se cumpla. No importa qué. Entonces, si podemos entender lo que Dios tiene para nosotros, si podemos entender lo que Dios quiere de nuestra vida, no tenemos la necesidad de estar haciendo lo que nos da la gana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir, no importa qué. ¿Sí? Sansón era el hombre bien fuerte. ¿Sí? Venían los filisteos, dice la escritura, que con una quijada de burro mató más de 1000 filisteos. Así, fum, fum, fum. Y no era Jedi, era una quijada de burro, no era espada láser ni nada, era una quijada de burro así, con dientes y todo, la agarró y mató a 1000 filisteos. Entonces, como Sansón se creía muy sonzón, muy fuertote, así, muy fuerte, él podía hacer lo que le daba la gana. Se consiguió a esta muchachita, ¿cómo se llamaba? Mire si se sabe la historia. ¿Sí? Esta muchachita Dalila, que estaba muy bonita, se le hizo muy bonita. ¡Ay, papá! Conocí a una muchacha tan bonita. Pues tráela para presentarla. Pero es filistea. No, no me traigas nada, le dijo el papá. Porque el papá sabía lo que Dios le había dicho. Los papás de Sansón sabían que él era nazareato, que tenía el voto del nazareo. Entonces no podía meterse con filisteas, con gente que no era de su misma creencia. Entonces sabemos la historia, ¿va? La Dalila le hacía piojito y dime dónde está tu fuerza. Y Sansón le contaba 2, 3 mentiras ahí para que los filisteos no llegaran a su vida. Pero ¿qué pasa? Que el alma del varón fue atrapada por la mujer. Hasta que le dice, ay, no me quieres decir dónde viene tu fuerza. ¿Y qué pasó con Sansón? Cayó redondito. Entonces le dijo, es que mi fuerza está en el pelo. Soy nazareo, tengo el voto del nazareato. Y si me cortas el pelo se me va a acabar la fuerza. Y la Dalila, pues no se crea, era estilista. Ya tenía ahí tijera, navaja y rastrillo. ¿Sí? Y cuando se durmió Sansoncito, se despertó de la dormida, resplandeciente como un foco, todo pelón. Y le dijo a Dalila, Sansón, los filisteos vienen. Pues vinieron, siempre le decía así, siempre les ganaba. Sansón se creyó que estaba fuerte todavía y ándale, que se lo llevan al pobre Sansón. Lo agarraron, lo apresionaron, ¿sí? Lo tenían así, todo preso. Lo tenían trabajando así en un pozo, sacando agua, moliendo maíz, dándole vueltas todo el día ahí. Todo el día. ¿Sí? Los filisteos le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. Los filisteos se burlaban de él. ¿Qué te quiero decir de esto? Lo que te quiero decir es que si sabemos el propósito de Dios para nuestra vida y vivimos como nos da la gana, nos pueden pasar cosas. ¿Sí? Y el diablo se burla. Así como se burlaban de Sansón, el diablo se burla de ti. ¿Sí? Porque el diablo no ve el propósito. El diablo cree que el propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida, pero sí se va a cumplir. ¿Sí? Sí se va a cumplir, porque Dios, el propósito de Dios no puede ser truncado, ni volteado, ni dado por otra vuelta. Si Dios te dijo, tú vas a hacer esto, eso lo vas a hacer tarde o temprano.
El propósito de Dios para Sansón era ese. Ibas a liberar al pueblo de los filisteos. Entonces, ¿qué pasó? Se llevaron a Sansón allí a la plaza donde estaban todos los filisteos burlándose de él y lo pusieron en las columnas. Y le dijo a Dios: Señor, la última vez, dame tu fuerza y muera yo y todos los filisteos. ¿Sí? Y aventó las columnas y se cayó todo, y dice la escritura que se murieron mucho más filisteos de los que había matado en toda su vida. ¿Sí? Y el propósito de Dios se cumplió. Amén. A pesar de que Sansoncito era bien desobediente, ¿verdad? Sansoncito, pura desobediencia, todo lo que le decían que hiciera, no lo hacía. Amén. Él le decían: Sansón, haz esto. Sansón no. Hasta que ya reconoció que necesitaba de la presencia del Señor en su vida y para que el propósito se cumpliera. Y tuvo que morir para eso. ¿Usted cree que había necesidad de que Sansón muriera? ¿Usted qué piensa? No me diga, nomás piense. ¿Sí? ¿Usted cree que si Sansón hubiera sido obediente y hubiera cumplido el voto del nazareato, que hubiera alejado de las filisteas, que hubiera no tocado cuerpos muertos, que hubiera sido no tocar el fruto de la vid, ¿usted cree que Sansón hubiera tenido que morir para cumplir ese propósito? No, yo tampoco lo creo. ¿Sí? Yo tampoco lo creo. Yo pienso que si Sansón hubiera, como decimos, hubiera agarrado la onda o le hubiera caído el 20, él hubiera entendido el propósito de Dios para su vida. Entonces el propósito de Dios se hubiera cumplido sin necesidad de que él tuviera que morir, o de que se burlaran de él, o que lo dejaran ciego, o que lo dejaran pelón. ¿Verdad que sí? Entonces lo que Dios te está diciendo ahorita es que tú no tienes necesidad de estar pasando lo que estás pasando. Y Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito se va a cumplir. No importa qué. No importa qué. ¿Sí? El propósito de Dios se cumple a pesar de la desobediencia. O sea que si eres desobediente, de todos modos el propósito se va a cumplir. El que va a batallar eres tú. El que va a sufrirlas eres tú. Entonces, no importa qué. ¿Sí? A Sansoncito lo dejaron ciego y pelón, pero el propósito de Dios se cumplió en su vida. Al final, se murieron los filisteos, que ese era el propósito por el cual fue llamado. Ahora, te voy a contar otra historia. Esa se acabó, un borroncito. Y aprendiste, ¿verdad? Que no tienes que ser desobediente, porque al final el propósito de Dios se va a cumplir, no importa qué. Esta otra historia que te voy a contar es la historia de mi primo. Este muchachito, a ver si sabes quién soy. Era el hijo favorito de Jacob. ¿Cómo se llamaba el hijo favorito de Jacob? ¿Cómo? José. Mi primo José. Mi primo José. ¿Cómo se llamaba la mamá de José? Raquel. ¿Sí? Eran dos, ¿se acuerdan? La hermana y ella. ¿Cómo se llamaba la hermana? Lea. Ok. Entonces, mi tía Raquel tuvo a mi primo José. Y mi primo José, desde chiquito, su papá Jacobo, el tío Jacobo, lo quería mucho. ¿Por qué? Porque era hijo de Lea, era hijo de Raquel. Y dice la escritura que Jacob amaba a Raquel. Entonces un hijo de Raquel era lo máximo. Tenía muchos hijos con Lea, 11, 10 hijos con Lea. Este muchachito José nació, era el 11º. ¿Sí? Y nació y pues él andaba, como decimos en el rancho, andaba culeco, como las gallinas cuando ponen huevo. Así andaba. ¿Sí? Entonces José fue creciendo y Dios le dio una visión, le dio sueños. El propósito de Dios para José
¿sí? Se lo dio en un sueño. ¿Cuál era el sueño? A ver si se acuerda. La luna y las estrellas se inclinaban hacia él, ¿verdad que sí? Y el otro sueño, que tuvo dos. Los manojos de trigo, ¿qué hacían? Se inclinaban hacia él, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios, que para el cual fue llamado José, era ese, que él gobernara sobre sus hermanos, ¿sí? Ese es el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Ser gobernante. Pero ¿qué pasa aquí? José va creciendo, entonces el papá, mi tío Jacobo, le regaló una túnica de colores, ¿sí? Y va José bien contento con su túnica de colores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los primos hermanos? Digo, con los hermanos de José. Les dan celos, ¿sí? Les dan celos, ¿sí? Y le empiezan a arrancar la túnica a José en pedazos, ¿sí? Así como cuando Dios tiene un propósito para tu vida y viene el enemigo y te quiere arrancar las cosas, ¿sí? Por celos. ¿Para qué? Para que no cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Te empieza a arrancar. Así los hermanos arrancaban los pedazos de túnica, pero tu propósito no está en la túnica. Tu propósito está dentro de tu corazón. El propósito que Dios tiene para tu vida está dentro de ti. No te lo pueden quitar. Para lo que Dios te ha llamado es para eso. ¿Para qué? Para que tú cumplas su propósito. El propósito de José era ser gobernante. Tu propósito es el que Dios te ha dado a ti y no te lo pueden quitar a pedazos. Por más celos que la gente tenga de ti, no se te va a quitar. Por más que te lo quieran arrancar, no te lo pueden arrancar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios ya está en ti. ¿Me entiendes? Entonces, mi primo José lo agarran y lo echan en una cisterna, ¡pum!, y lo avientan ahí. ¿Por qué? Por celos, ¿sí? Porque los hermanos no podían soportar que José iba a ser mayor que todos los hermanos. Le dijo un hermano: ¿acaso vas a ser mayor que Judá? Sin entender el propósito de Dios. A veces a uno lo ven así tan insignificante. ¿A poco eres esto? Dile a él. Él me lo dio. Él me dio este propósito. Así es que no te sientas menos. José era el más chiquito de su casa. Sin embargo, iba a ser el mayor de todos los hermanos. ¿Me entiendes? Cuando Dios te selecciona para algo, Dios te hace propósito. No importa si eres el más chiquito, eres el más grande, eres el más feo, eres el más bonito. Eso no importa. El propósito es que tiene para tu vida es ese. Entonces a José lo echaron en la cisterna. Y lo sacaron y lo vendieron. Lo vendieron a Potifar, ¿verdad? Y se lo llevaron ¿a dónde? A Egipto. Sí, se lo llevaron a Egipto. Entonces ahí en Egipto, como estaba muy guapo José, aquella otra que salió por ahí, así, mire, cavilaba. Ay, Josecito. ¿Sí? Pero José, ¿qué tenía en su corazón? Exacto. ¿Sí? Entonces fíjese lo que me está diciendo, ¿verdad? Para que usted se lo ponga también. El propósito de Dios se cumple cuando alguien tiene el temor de Dios en su corazón. Entonces, aquella señora lo vio joven, lo vio guapo, bonito. Le dijo al Potifar: dámelo de sirviente. No, pero es que, no, sí, dámelo. Aquí déjalo. Y Dios, a pesar de que eso estaba con él y lo prosperaba. ¿Por qué? Porque cuando uno teme a Dios, Dios lo prospera a uno en todo lo que hace. Cuando Dios está con uno, todo lo que uno hace prospera. Todo lo que uno hace, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque uno tiene el temor de Dios en su corazón. Entonces, esa señora le dijo a José: Josecito, ándale. Y Josecito le dijo que no. Pues ¿cómo? ¿A poco voy a pecar contra Dios y contra tu esposo? Mira, todo esto yo lo puedo manejar. Nomás que me dijo: nomás a la wifi no me le metas mano. Y José dijo: no, yo no voy a pecar contra el cielo y contra mi amo Potifar. No, pues o a fuerzas, le dijo la señora. ¿Qué pasó con José? Tuvo que huir, ¿sí? Le dejó la túnica ahí,
salió huyendo. Cuando vino Potifar le dijo, José, aquí estaba. Le hizo el drama. ¿Y a dónde va José? A la cárcel, sin deberla ni temerla. El propósito de Dios se puede cumplir aún en el sufrimiento sin que la deba uno o la tema. El propósito de Dios se va a cumplir. Entonces, ya estando en la cárcel, José se encuentra ahí a estos amigos, ¿cómo se llamaban? ¿El quién? ¿Y el otro cómo se llamaba? ¿El qué? Exacto. ¿Sí? Se encontró unos amigos ahí, el copero y el panadero. ¿Sí? Y estos señores ahí, el copero y el panadero, estaban ahí en la cárcel. Pero Dios ahí aún en la cárcel prosperaba a José. ¿Sí? Lo hizo el jefe de todos ahí. El guardia ya ni se preocupaba, se pasaba aquí en el TikTok el guardia, y José se encargaba de todo. ¿Sí? José se encargaba de toda la administración, a ver cuántos presos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres, bla, 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 todos aquí, sí, no se ha ido nadie, no, que señor guardia, aquí están todos, todo está bien. ¿Por qué? Porque él era el administrador de la cárcel. ¿Sí? Cuando tú temes a Dios, Dios te prospera, no importa dónde estés. Entonces, estos amigos, el copero y el panadero, soñaban como todos ustedes. Yo no sueño. Bueno, sueño, pero no me acuerdo. Tuvieron un sueño cada quien, ¿verdad? Entonces, le dijeron a José, ¿es que José? Pues tuvimos un sueño medio raro. ¿Sí? El copero y el panadero. El panadero le dijo, no, yo no tuve un sueño, yo más bien tuve como una pesadilla. Le dijo así. Y luego le dijo el copero, ¿y tú qué soñaste? No, pues yo soñé que esto y que esto y que esto y que esto. ¿Y sabes lo que significa? No, sí significa algo bueno para ti, déjame te digo, le dijo. Significa que tú vas a volver a agarrar tu trabajo, vas a volver a servirle al rey, ¿sí? Y al faraón, y te va a prosperar. Ahí es más, te va a subir el sueldo cuando regreses. Y pues el copero bien contento. ¿Y el panadero? ¿Qué le dijo al panadero? Imagínese, están en la cárcel, ya están ahí en la cárcel, ya están tumbados ahí en la cárcel. Y lo que le diga, no, pues lo siento, pero pues a ti te van a dar mucho. Tú no vas a regresar a trabajar. A ti te van a cortar la cabeza y los pajarracos, los buitres, los cuervos se van a comer tus ojos y todo lo que está ahí. ¿Qué hubiera hecho usted ahí? ¿Estás loco, José? ¿De cuál fumaste? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque nadie quiere que le digan lo que va a pasar en su vida, aunque sea malo. Entonces José le dijo al copero, le dijo, nomás no se te olvide, cuando estés allá con tu jefe, pues que yo te leí tu sueño. Entonces pasó el tiempo y el copero se le olvidó José. ¿Sí? Mataron al panadero, le hacía muy mal pan, los bolillos le salían muy duros. Entonces el copero, sirviéndole vino, se dio cuenta que Faraón tuvo un sueño. ¿Sí? 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y ninguno de Egipto se lo podía interpretar. Y Faraón estaba con el pendiente porque todos los días soñaba lo mismo. Y ya cuando uno sueña todos los días lo mismo, es porque Dios tiene algo para tu vida y es porque Dios te está diciendo, esto va a pasar. Entonces, las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, nadie se las podía interpretar. 7 espigas que salían buenas y luego salían 7 espigas malas y se comían las espigas buenas y luego, pues, ¿qué significa? Entonces el copero le dijo, pues nadie lo interpreta, ya estoy todo loco, le decía el faraón. Así, mira, hasta me arranco los pelos. Entonces le dijo, yo conozco a alguien que puede. ¿A poco sí? Ahí está, guardadito, para que no se vaya. ¿Sí? Está guardadito ahí donde yo estaba. Ahí está, es más, es el administrador de la cárcel ahí, pero está guardado. Y le dije, pues tráigamelo al muchacho. Y fueron por José. Lo bañaron, ¿va? Porque llegó todo mugroso el pobrecito. Lo bañaron, lo rasuraron, lo pusieron guapo de traje, corbata y se lo llevaron a Faraón. Y le dice, así es que tú eres José. Ajá. ¿Y tú me puedes interpretar el sueño? No, yo no. El sueño lo interpreta Dios y me lo da y yo doy la interpretación. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sí? Que primero pongas a Dios en tu vida antes de tomar las decisiones. ¿Sí?
José no dijo, yo mero. No. Dios me da la interpretación y yo te la comparto. ¿Sí? Temor de Dios. Dios en primer lugar, siempre. Dios te prospera siempre. ¿Sí? Una decisión antes de llenarme yo de ego, antes de decir yo soy el mero mero. No, no, no. Dios me da la interpretación para poder compartirla contigo. A ver, dime tu sueño. No, pues que 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y que espigas y acá. Yo tengo, el Señor me reveló lo que significa. Significa que va a haber 7 años de abundancia, 7 años de pobreza, 7 años de abundancia y 7 años y va a haber una hambruna bien tremenda. Yo te recomiendo que pongas a alguien para que administre todo eso. Alguien en tu reino. Y aquí es donde se cumple el propósito de Dios en la vida de José. ¿Sí? Dijo, ¿y quién va a ser más sabio para administrar todo esto que tú? Entonces, yo pongo a todo Egipto bajo tus pies. Yo voy a ser el mayor y luego, después de mí, sigues tú. A pesar de todo el sufrimiento de José, ¿sí? A pesar de que sus amigos y sus compañeros y sus hermanos y lo que usted quiera le querían arrancar su propósito, le querían arrancar la túnica. Ellos pensaban que quitándole la túnica ya se iba a quitar el propósito de Dios de su vida, pero no. El propósito de Dios se cumple aunque pase sufrimiento. Eso te quiero decir esta mañana. Aunque estés batallando, aunque estés sufriendo, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Sí? Aunque seas desobediente, así como el Sansón, y aunque sufras como José, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. A veces nos toca por desobedientes, pero a veces nos toca por sufrimiento, pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén. Ahí te va otro. Ya se acabó esa historia. Ya llevo 2. Ya no me faltan 6. Es temprano todavía. Este muchachito, ay, este está bien tremendo. Ay, este ni lo quisiera decir porque este sí era un maloso. Bueno, se trata de este. ¿Sí? Este muchacho no era mi primo. Este muchacho vivía allá en un pueblo. Y ese pueblo, vamos a ponerle Aurora. Allá el pueblo, allá vivía. Ahí en Aurora. ¿Sí? Entonces este muchacho, ese pueblo de Aurora, estaba peleado con toda la gente de este pueblo de acá de Elgin. Entonces toda la gente de acá de Elgin eran bien tremendos. Vivían como les daba la gana. Vivían como si Dios no existiera. ¿Sí? Entonces, Dios le dice a aquel muchacho de allá de Aurora, ¿sabes qué, mijo? Vas a ir a Elgin y les vas a predicar. ¿Quién es? Jonás. ¿Sí? Jonás. ¿Sí? Le dijo Dios a Jonás, vas a tener que ir a Nínive y predicarles para que se arrepientan. Y les vas a decir que después de 40 días Nínive va a ser destruido. Pero como los de Nínive estaban enojados, los del pueblo de Jonás estaban enojados con los de Nínive, Jonás dijo, no, pues si ellos son bien tremendos, que se mueran mejor. ¿A qué los quiere salvar? Ellos no merecen que se salven. Ellos no merecen que les demos otra oportunidad. Fíjese, como la mosca, así cuando andaba arriba de ese arando, andamos arando, ¿no? Le dijo Jonás al Señor, ellos no merecen que les demos otra oportunidad. Jonás, el propósito que yo tengo para tu vida es que vayas, hables en la ciudad de Nínive y ellos se arrepientan.
No, pero ese propósito no está bien para mi vida, le dijo Jonás. Ve. Sí, voy. ¿Y qué? En vez de venirse para acá, para alguien, agarró ya para Chicago, este compadre. Agarró el Metra y ándale. Ya ahí va para Chicago. ¿Sí? Jonás agarró el barco y en vez de ir acá para Nínive, se fue para Tarsis. ¿Sí? Y ahí en el barco, puros inconversos. Nomás Nínive cristiano, digo, nomás Jonás cristiano. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo ve desde el cielo y luego dice, ¿what? Pues ¿a dónde vas, Jonás? Y en el verso sin esfuerzo, ¿a dónde vas, Jonás? ¿Sí? Y le manda una tormenta a Dios. Y le manda una tormenta y empieza el barco a quererse hundir y a querer naufragar. Y Jonás reconoce que es por su culpa. Mire, todos los pobres inconversos ahí orando a sus dioses y haciendo sus cosas. Y Jonás bien contento ahí encerrado en el camarote, ahí en la recámara. ¿Sí? Estos acá vienen, ay, la tormenta y el agua y agárrense y nos vamos a hundir. Y Jonás acá, ni saben que es por mi culpa. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera Jonás? ¿A poco va a decirles que lo avienten al agua? Yo no iría, especialmente cuando no sabes nadar, right? ¿Sí? Imagínese qué hubiera hecho usted en lugar de Jonás. Está en el barco, va para Tarsis, se viene la tormenta y el barco se empieza a hundir así y se va a deshacer el barco. Y usted sabe que es por su culpa. ¿Qué va a hacer? ¿Va y les dice a los marineros? ¿O nos hundimos todos? Esas risas de nervios, ¿verdad? ¿Nos hundimos todos? ¿O que me avienten a mí solo? A ver, no le oí. Que lo avienten a él solo. Usted diría para que aviéntenme a mí para que se salven todos. No, así como somos nosotros de egoístas, no iríamos. ¿Sí? Pero si no hubieran hecho eso, el propósito de Dios no se cumple. ¿Sí? Y aquí estamos hablando que el propósito de Dios se cumple, no importa qué. Entonces Dios puso en el corazón de Jonás, pues ve, diles allá que es por tu culpa, Jonásito. Y ahí va Jonás con los marineros. Ya párenle ahí, no le oren a los dioses y todo esto que está pasando es por mi culpa. ¿Cómo que por tu culpa? Sí, pues es que el Señor me mandó para ir a Nínive y yo voy para Tarsis. ¡Ándale! Pues ni tardos ni perezosos lo agarraron estos. ¿Sí? Pero fíjese, el propósito de Dios es doble aquí. ¿Por qué? Porque él era cristiano y en vez de predicarles a los del barco, fue y se escondió ahí en su camarote. Ahí estaba tapado con la cobija. Yo lo vi. ¿Mm? Sí, sabía que por su culpa se estaban hundiendo. ¿Sí? Y luego ahí les dice, no, pues es que el Dios al que yo sirvo quería que fuera para allá, pero voy para allá. Entonces, ¿qué? Dicen los marinos, no, pues I'm sorry, Jonasito. Lo agarraron cada uno de una mano, otro de otra mano, uno de un pie, otro pie, y la daban así como avioncito. 1, 2, 3, y rácale para afuera. ¿Sí? Y cayó al agua Jonás. Y dice la escritura que en cuanto cayó al agua, se paró la tormenta. Pero también dice la escritura que todos los inconversos que estaban en el barco, ¿qué? Se convirtieron. ¿Se fija? ¿Se fija el propósito de Dios? ¿Cómo mueve una cosa para acá, otra cosa para acá, otra cosa para acá, para que su propósito se cumpla? Y estos se convirtieron y ya, en ese instante se convirtieron ahí. Y Jonás acá abajo en el agua. Yo me imagino que el Jonás le decía, ya se paró el agua, aviéntenme algo. Avienten el salvavidas. El propósito de Dios dijo, estos le van a aventar el salvavidas porque ya son salvos. Ya tienen el amor de Dios, no lo van a dejar morir. Entonces le mandó el pecesote.
y se lo comió. Unos dicen que era una ballena, unos dicen que era un pez muy grande. Yo me imagino que a lo mejor Jonás era chaparrito, así como los enanitos que pelean lucha libre, ¿verdad? Yo no sé, pero se lo dejo a su imaginación. ¿Qué era el pez? ¿Era una ballena? ¿Era un pescadote? Algo se lo comió, ¿verdad? Lo que yo le quiero decir aquí es que el propósito de Dios se cumple, ¿sí? Se comieron a Jonás. El pez se comió a Jonás. Y Jonás no se murió cuando se lo comieron. Fíjese, qué buena suerte. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios tenía que cumplirse. Entonces, estando Jonás ahí adentro del pez, así como nos toca a nosotros a veces, que cuando ya no nos la acabamos, que estamos solitos, que estamos solos ahí, entonces nos acordamos de Dios y empezamos a decirle: Señor, perdónanos. Señor, la regamos. Señor, andamos mal. Cuando ya no vemos la salida. Yo le aseguro que Jonás no veía la salida allá dentro del pez. Y no es cierto que prendió una vela y que prendió una vela y hizo una fogata. Eso no es cierto. No traía cerillos. Sí. Estaba solo en la oscuridad del estómago del pez. ¿Sí? Y cuando uno está solo en la oscuridad de cualquier lado, es cuando entonces se acuerda que uno tiene Dios poderoso y fuerte. Pero mientras que cuando todo está bien, cuando Jonás estaba ahí en su camarote, en su recámara, no se acordaba. No se acordaba que él había regado. No se acordaba que Dios lo había mandado para otro lado. ¿Sí? Sin embargo, en el vientre del pez, ahí en el estómago del pez, ahí sí, dijo: ay, Señor, sácame de aquí. ¿Para qué me tienes vivo aquí? Entonces Dios le dijo: acuérdate el propósito que yo tengo para ti. Tienes que ir a Nínive y predicarles. Sí, Señor, sí lo voy a hacer, nomás sácame de aquí. ¿Verdad que sí? Así nos pasa a nosotros cuando tenemos un problema que ya no nos la acabamos, que tenemos el problema, el agua está acá arriba. Entonces le decimos: Señor, sácanos de aquí, cuando salga voy a la iglesia. ¿Verdad que sí? Señor, ayúdame, y cuando tú me ayudes yo hago esto, hago otro. ¿Verdad que sí? Así, igualito que Jonás. Además, yo conozco gente: Señor, cúmpleme esto, y camino 5 kilómetros hincado. ¿Verdad que sí? Hemos visto eso, ¿verdad que sí? O me entierro un nopal en la espalda, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de Dios cuando ya no vemos la solución en nuestra vida. Pero esto pasa solo por la desobediencia. Si Jonás hubiera ido al principio: yo voy y les predico, ojalá que no se conviertan, y ya. ¿Verdad? Entonces dice la escritura que este pez lo escupió, lo vomitó, lo echó para afuera, ya no lo quiso. Entonces cuando salió, Dios le dijo: Jonasito, ¿no crees que ya se me olvidó? ¿No crees que porque ya pasaron 5 días, 6 días? No. ¿Sí? Vas a ir a Nínive, les vas a predicar que en 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Ahora sí fue, ¿va? O sea que de todos modos fue, ¿verdad? O sea, cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo. No tiene que decirte 2 veces. ¿Sí? Cuando Dios quiere algo para tu vida, hazlo. Cuando Dios te dice: tienes que hacer esto, hazlo. ¿Sí? De todos modos lo vas a hacer. Así como Marisol le dice a Yuli, esto. Y Yuli no lo hace. Yuli me dice a mí: Yuli, hazlo. Cuando te mandan la primera, de todo modo lo vas a hacer. ¿Sí? Así Jonás, mire, fue. Tuvo que ir otra vez, ¿verdad que sí? Y ahora ya iba con su cara así. Nomás volteaba para arriba a ver si lo estaba viendo el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vergüenza de que ya le había fallado una vez. Ahí está. Ay, Señor, no me vea, así voy a ir. ¿Sí? Entonces, aunque seamos desobedientes, el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Y ya me lo acabo, mire, tempranito va a acabar.
Ay, nanacita. Y el propósito de Dios también se cumple en las debilidades. A ver si sabe quién es este. Este muchachito vivía ahí por dónde le pongo, pues ahí en un desierto vivía. Y este muchacho, cuando nació, el mero jefe de ahí no quería a los niños, oiga, le quedan gordos. Y mandó matar a todos los chavalitos. No, ese todavía no, ya se me adelantó. No, tampoco me Mefiboset. Mandó matar a todos los niños. Entonces la mamá de este niño, ándele, este se llama Moisés. La mamá de este niño lo echó en una canasta. Lo echó en una canasta para que se salvara. ¿Sí? Lo echó en una canasta para que se salvara, pero mire, lo echaron en la canasta, se fue por el río Nilo y lo agarró. Ahí dice que era la hija del faraón, otros dicen que era la hermana de faraón. Bueno, vamos a decir que lo agarró un pariente de faraón para no errarle. Entonces esta señora lo crió, sí, pero no lo crió nada más así porque no tenía hijo ella, entonces tenían que darle de comer a Moisés. Entonces la niña, la hermana de Moisés, vio que tenía el niño, que era Moisés, su hermano. Y le dije, hey, yo conozco una nodriza. Ah, pues tráemela. Y fueron por la nodriza, que era la mamá de Moisés. Y mire ahora, iba a alimentar a su hijo y hasta le iban a pagar sueldo. ¿Cómo es Dios ahí? Mire, manténla al hijo y yo te pago. Así de esas, así trabaja Dios con uno. ¿Sí? Hasta le pagan a uno a veces. Entonces este Moisés, él sabía que era hebreo. No estaba oculto que él era hebreo. Moisés creció con una sabiduría como si fuera el príncipe de Egipto. ¿Sí? Y a su lado estaba Ramses, el hijo de Faraón. Y eran bien amigos ellos, jugaban carreras ahí. Les recomiendo que vea la película El Príncipe de Egipto, ahí esa película está muy buena. Entonces eran amigos y crecieron juntos. ¿Sí? Pero Moisés, una vez que estaban ahí atacando a los esclavos, por defender a un hebreo, mató a un egipcio. Y la ley decía que egipcio mata egipcio, muere egipcio. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Si un egipcio mata a otro egipcio, muere el egipcio. Entonces Moisés sabía la ley. Y Moisés se asustó y dijo, en la torre, ¿sí? Van a saber que yo lo maté y me van a dar moche y me van a matar también. Entonces Moisés huyó de Egipto y salió corriendo muchas millas allá para el norte. Y por allá, estando sediento, llegó a un pozo por ahí donde había una muchacha ahí. ¿Cómo se llamaba la muchacha? ¿Cómo? Séfora, ya. Séfora, ¿sí saben quién era Séfora? Ya se les olvidó. Séfora era la que le dio agua a Moisés. Séfora era la que iba a ser la esposa de Moisés. ¿Sí? ¿Sí? Dios lo sacó de Egipto, lo llevó allá a las tierras de Madián. ¿Sí? Ahí donde iba a ser pastor él. Llegó ahí, le presentaron, Séfora le dio a tomar agua para que no se muriera de sed. Lo llevaron allá con Jetro. ¿Sí saben quién era Jetro? Don Jetro. Bueno, don Jetro era papá de Séfora. ¿Sí? Entonces llegó ahí y hicieron fiesta porque llegó un hombre nuevo. Entonces pasó el tiempo ahí y Moisés se hizo pastor. Él era pastor de ovejas ahí en la tierra de Madián. Hasta que pues se casó con Séfora. Se enamoró de Séfora y pues ya tenían muchos borreguitos y bien a gusto ahí Moisés. Entonces, una vez cuando Moisés andaba por allá, yo no sé dónde andaba, pero andaba por allá. ¿Sí? ¿En el monte qué? Donde se le apareció la zarza. ¿El monte Oreb? ¿O en el monte Sinaí? ¿Eh? El monte Oreb. Ok.
Andaba Moisés ahí en el monte Oreb. ¿Y a qué no sabe qué? Se le apareció la zarza. ¿Sabe qué es una zarza? ¿Qué es una zarza? Anda en un arbusto quemándose. ¿Sí? Y el arbusto se quema bien rápido, ¿ah? Pero este no se quemaba. ¿Sí? Entonces Moisés dijo, mire la curiosidad del hombre. Moisés dijo, ay, hay un arbusto que no se quema. Voy a ver. No hubiera ido. ¿Para qué va? Nomás de chismoso. Fue muy ahí y se le apareció la zarza ardiendo. Y le oyó la voz y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¡But! Se quitó los Converse, se quitó los guaraches luego. ¿Sí? Y luego le dijo, Moisés, aquí te va el propósito. Quiero que vayas a Egipto y hagas a mi pueblo libre. Ups. Y Moisés le dijo, era tartamudo, muy. Yo creo que ahí se quedó más tartamudo. Pero ¿cómo? Yo soy débil, yo no puedo hacerlo. ¿Sí? Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, aunque estés débil, Dios te va a usar. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, aunque estés débil, aunque no puedas hablar, Dios te va a hacer hablar. Entonces, cuando Moisés tenía 40 años, fue cuando vio que mató al egipcio. Vivió 40 años en Madián. Ya tenía 80 Moisés. Estaba débil y ya estaba viejito. ¿Sí? Y Dios se le apareció en la zarza y le encomendó la misión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Y Moisés puso muchas excusas. Es más, era primo de Porky. ¿Sí sabe quién era Porky? Esto es todo, amigos. Sí. Moisés era tartamudo y batallaba para hablar. Y le puso esa excusa. Yo creo que le puso 1000 excusas. Le dijo, pues, pero ¿cómo? Si yo aquí tengo mi trabajo. ¿Cómo quieres que vaya a Egipto? Pues si ya maté a un egipcio, me van a meter a la cárcel donde está José. ¿Sí? Entonces me van a matar. Porque si yo regreso a Egipto, ellos saben que yo maté a un egipcio. Y el récord no se borra. Ahí viene Moisés, el que lo mató. La familia del egipcio me van a acusar. ¿Sí? Entonces Moisés puso 1000 excusas. Así como usted y como yo ponemos excusas a veces cuando Dios nos manda a hacer algo. ¿Sí? Hoy quiero que hagas esto, te dice el Señor. ¿Y tú? Pones 1000 excusas. Yo te necesito para esto, te dice el Señor. ¿Y tú? No tengo tiempo. Es que no tengo trabajo. Es que no sé el idioma. Es que yo no puedo. Hay alguien más que lo puede hacer. Hay alguien más que puede hacer lo que yo hago o él lo puede hacer mejor que yo. ¿Sí? Sin embargo, cuando Dios tiene el propósito para tu vida, Dios te capacita. Aunque estés débil, Dios te va a sacar para adelante. ¿Sí? A pesar de las quejas que tú tengas, ¿sí? Sabemos la historia. ¿Sí? Moisés fue con Faraón, salieron las plagas, todo pasó, se murieron todos los primogénitos. ¿Sí? Entonces el Faraón dejó ir al pueblo. El propósito de Dios se cumplió, sí se cumplió. A pesar de todas las quejas, a pesar de las debilidades, a pesar de todas las excusas que Moisés puso, el propósito de Dios se cumplió en la vida de Moisés. Entonces, ya con esto termino. Póngase de pie nada más para leerle aquí la conclusión y ya. ¿Sí? Entonces, los ejemplos que dimos de Sansón, de José, de Jonás y de Moisés nos muestran que el propósito de Dios
es inquebrantable. Y Dios es capaz de usar errores, desobediencias, sufrimientos, rebeldía, debilidades, excusas y todo lo que usted quiera poner enfrente, ¿sí? Para redirigir las circunstancias y cumplir su voluntad, cumplir su propósito. Estas historias también nos muestran la gracia y la soberanía que Dios tiene para con nosotros. Y Dios cumplirá su propósito en la vida de cada persona, independientemente de los desafíos, de las excusas humanas, de los errores, de todo lo que pongamos enfrente. Él va a cumplir su propósito, no importa qué. Entonces, ¿para qué batallamos si sabemos que el propósito se va a cumplir? ¿Sí? ¿Para qué andamos de rebeldes? ¿Para qué andamos de desobedientes? Si el propósito de Dios se va a cumplir, ¿sí? Y pues ojalá que no nos pase como a Sansón, que nos demos cuenta ya cuando no tengamos ojos y estemos pelones, ¿verdad? Entonces el propósito de Dios en la vida de cada quien es algo que se tiene que cumplir, sin importar qué. ¿Okay? Y Dios conoce su corazón, ¿va? Dios conoce su vida. Dios le ha dado su propósito y usted ya lo sabe. Y si no lo sabe, pues pídale al Señor discernimiento y pídale al Señor que le enseñe qué es lo que Él tiene para su vida. Yo le invito a que si quiere ponerse a cuentas con el Señor, quiere decirle al Señor que cumpla su propósito en su vida, o si usted anda de rebelde, o si usted está bien, yo no sé, ¿verdad? Usted sabe, usted y Dios saben para lo que el Señor lo ha llamado. Le pido que, mire, aquí está el altar, si quiere ponerse a cuentas con Dios, o si quiere decirle algo, pues aquí está abierto, nadie le va a decir nada.